Hola, el día de hoy vamos a hablar de esto que es la regla de la cadena y que la utilizamos para derivar funciones. Ok, en este caso las funciones que derivamos con regla de la cadena básicamente son las que se obtienen de una composición de funciones. Entonces, primeramente vamos a hablar de lo que es una composición de funciones solo para entender este concepto, no vamos a ahondar en el tema. ¿Ok? Entonces, primero mencionamos eso. ¿Qué es una composición de funciones? Aquí escribo composición de funciones. Bueno, la composición de funciones es un tipo de operación entre funciones que representamos con una bolita de la siguiente forma. Si yo tengo una función, más bien, si yo tengo un par de funciones, la composición de ellas, digamos f composición g, la identifico de la siguiente forma. Es f de g de x. ¿Qué significa esto? Es como si la g se metiera dentro de la f, ¿ok? Eso es lo que hace. Y también puedo tener al revés, o sea, g composición f. Aquí, ¿qué es lo que hago? Ahora la f se mete dentro de la g. De esta forma. ¿Cómo entiendo esta parte de se mete dentro? Pues bueno, que en lugar de, por ejemplo, a la función x, ponerle x, le voy a poner g de x. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que tengo la función f de x igual a la raíz de x más 1. Así. Y tengo la función g de x igual al seno de x. Entonces, ¿cómo sería f composición g de x? Bueno, aquí les decía que es como que la g se mete en la función. Es decir, que en lugar de colocar x, vean, aquí dice x y acá arriba dice g de x. Entonces, en lugar de colocar x, colocamos g de x también en la expresión de la función. Es decir, en este caso sería raíz, en lugar de x pongo g de x más 1. De acuerdo con lo que es g de x, que es el seno, esto sería la raíz del seno de x más 1. Eso sería f composición g. Ahora, ¿qué sería g composición f? Bueno, pues ahora la que se mete es f. F se mete dentro de g. Pero g es esto. ¿Cómo funciona esta composición? Pues igual que arriba, en lugar de colocar x, ahora ¿qué voy a colocar? Voy a colocar f de x, es decir, g composición f de x va a ser seno, porque g es el seno, pero en lugar de x voy a poner la raíz de x más 1. ¿Ok? Vean cómo son bien diferentes las expresiones. Aquí g composición f es seno de la raíz de x más 1 y f composición g es raíz de seno de x más 1. ¿Esto qué quiere decir? Que g composición f no es lo mismo que f composición g. Habrá alguna situación en la que resulten ser lo mismo, pero en general no es así. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo más de otra composición para que nos quede un poquitín más claro, aunque ya les digo que no voy a ahondar en ese tema. Voy a poner otro ejemplo. Digamos, este fue el ejemplo 1. Ahora voy a colocar aquí el ejemplo 2. Digamos ahora que mi función f de x
es igual a x cuadrada menos 4. Y mi función g de x, que sea logaritmo natural de x, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, f con posición g de x, les decía, significa que la g la voy a meter dentro de la función f, o sea que en lugar de x voy a anotar g. En este caso quedaría g de x al cuadrado, porque aquí tengo x cuadrada, menos 4, ¿verdad? ¿Y esto qué quiere decir? Quedaría logaritmo natural de x al cuadrado menos 4. Ahora, logaritmo natural al cuadrado se escribe de la siguiente forma. Se escribe logaritmo natural al cuadrado de x, ¿ok? Es una forma de notación nada más. ¿Qué significa que yo lo haya escrito así? Bueno, que estoy elevando al cuadrado todo el logaritmo. No lo pongo acá porque si lo pongo de este lado me voy a confundir y voy a creer que lo que se eleva al cuadrado es la x y no es así. Lo que estoy elevando al cuadrado es todo el logaritmo, ¿ok? Y bueno, menos 4. Eso es f con posición g. Ahora voy a escribir g con posición f. ¿Ok? Les decía, es como esta f se va a meter dentro de la g. ¿Ok? Entonces la g es logaritmo natural de x. Entonces ahora voy a escribir logaritmo natural. Esta es una L. Aclaro, una L. Nada más que luego yo escribo la L un poquito rara y puedan confundirse. Entonces es logaritmo natural de, en lugar de poner x, voy a poner f. Logaritmo natural de f de x. Eso significa lo que les decía, como que la f se mete dentro de la g. ¿Ok? Entonces queda logaritmo natural de f de x. Y entonces esto es, como la f de x es x cuadrada menos 4, sería logaritmo natural de x cuadrada menos 4. Nuevamente hago hincapié en que vean cómo las expresiones son diferentes. Acá tengo logaritmo natural al cuadrado de x menos 4 y aquí tengo logaritmo natural de x cuadrada menos 4. Aquí le aplico logaritmo natural a toda esta expresión. Acá le aplico logaritmo natural solo a la x, el resultado lo elevo al cuadrado y el resultado le resto 4. ¿Ok? El procedimiento, la operación, la expresión son distintas. Bien, eso es en cuanto a entender brevemente lo que es una composición. Ahora, de forma estricta, si yo tengo una composición, le voy a poner f de g de x, ¿cuánto va a ser su derivada? Lo voy a anotar así. La derivada, ¿verdad?, es la derivada de f en g de x, es decir, con la g ahí metida, por la derivada de g. ¿Ok? Y eso es justamente lo que se llama la regla de la cadena. Yo estoy poniendo aquí esta forma de notación. La forma en que la vamos a encontrar escrita va a ser diferente, pero la idea es la misma. ¿Ok? Eso justamente es la regla de la cadena, la derivada de una composición. Ahora vamos a ver ejemplos de cómo se deriva una composición, ¿verdad? Es decir, de cómo actúa la regla de la cadena. ¿Ok? Voy a borrar. Fíjense en la idea básica.
La idea básica es que aquí tengo una derivada y aquí tengo otra derivada, esta g' de x. Tengo dos derivadas. ¿Y qué está pasando con esas dos derivadas? Que se están multiplicando. Esa es la idea que nos vamos a quedar. Las derivadas se multiplican. ¿Cuál es la diferencia aquí? Bueno, aquí esta derivada tiene a x, porque pues la función depende de x. Pero esta otra derivada tiene a g. Esa es la única diferencia. De ahí en fuera, las funciones se derivan y las derivadas se multiplican. Esa es la idea. Por eso a veces encontramos la notación de la regla de la cadena, que la voy a escribir aquí. Quedaría df en dx. Es otra forma de notación, recuerden, de la derivada. Y aquí quedaría la derivada de f en g por la derivada de g en x. Si ustedes ven, dice lo mismo, la derivada de f en g por la derivada de g en x. Dice lo mismo, solo está escrita de diferente forma. Y al final la idea sigue siendo la misma, multiplicar dos derivadas, ¿verdad? Aquí estoy derivando y las multiplico. Aquí derivo y multiplico también, ¿ok? Bueno, vamos a llevar a cabo entonces, les decía, algunas derivadas de funciones. Por ejemplo, ejemplos. Voy a anotar, pero voy a anotar ejemplos de qué. Estoy anotando ejemplos de derivadas, es decir, cuando ya me piden derivar una función que resulta ser una regla de la cadena. Por ejemplo, voy a anotar una literal diferente porque todo el tiempo he estado hablando aquí de las f's y las g's, y entonces para no revolverme tanto voy a anotar, por ejemplo, que tuviéramos esta función h de t igual a e a la seno de t. ¿Ok? Esa función es una composición de funciones. La idea es que pueda yo identificar cuáles son las funciones que se están componiendo para dar origen a esa función. Fíjense, aquí la función base, digamos, es la e. Voy a anotar aquí h igual a e de t. Pero en lugar de t, ¿qué tengo aquí? Tengo el seno. Entonces hay otra función, le voy a llamar w igual al seno de t. Ahí están, esas son las funciones que se están componiendo para dar origen a esta. Entonces, de acuerdo con lo que aquí dice de la regla de la cadena, tengo que derivar esta y tengo que derivar esta para obtener la derivada de mi función original, ¿ok? Entonces, aquí la voy a poner la derivada que está en función de t, aquí dice la derivada, bueno, con respecto de x, aquí dice también de f con respecto de x, porque mi variable era x, aquí mi variable es t. Dice que es la derivada de la primer función, de esta, que es nuestra primer función, es su derivada, pero con respecto de la segunda función. Es decir, la derivada de una exponencial, pues es ella misma. Entonces escribo e, y en lugar de poner t, tengo que poner la función en cuestión. Aquí dice g, pero aquí en este caso es esta w, y entonces aquí tengo que poner así. Esa es la derivada. Resulta que en esta situación la derivada de la exponencial es ella misma, por eso queda así escrita, ¿ok?
la voy a multiplicar por la derivada de la función que se está componiendo, que en este caso, acá decía g, pero en este caso es w. Ok, la derivada de esta función aquí lo voy a poner, ¿sí? Entonces aquí quedaría e a la w por la derivada del seno, que es coseno de t. Ahora, ya no voy a escribir w, voy a escribir lo que es la función, o sea, en este caso e a la seno de t por coseno de t. Ok, eso sería nuestra derivada y aquí estamos empleando la regla de la cadena. Recuerden, la idea, se derivan las dos funciones y se multiplican. Ok, voy a escribir un segundo ejemplo. Digamos ahora que tengo una función, también la voy a llamar h, pero voy a seguir con la variable x. Fíjense cómo puede ser que tenga una variable diferente, cómo puede ser que tenga unas literales diferentes, pero tengo que entender la idea. La idea es derivo y multiplico, ¿ok? Esa es la idea. Bueno, entonces digamos que en esta ocasión mi h de x es seno de la raíz de 2x, digámoslo así. Entonces, nuevamente tengo que identificar cuáles son las funciones que se están componiendo, ¿ok? En este caso, observo que mi primer función, la que indica de qué se trata en este caso es el seno. Entonces voy a poner h igual al seno de x. Esa sería mi primer función. Pero aquí en lugar de x tiene raíz de 2x. Entonces mi segunda función, que en este caso le voy a llamar g, es raíz de 2x. ¿Ok? Entonces, estas dos son las funciones que se están componiendo para dar origen a esta otra. Y entonces ahora sí, hablo de la derivada de la h', ¿ok? Dice aquí, deriva la primera función, en este caso la h, o sea, derivo esta función, la derivada de seno nos da coseno, pero dice, no le escribas x, escríbele g de x, ¿verdad? Escríbele g. Entonces, en lugar de poner seno de x, tendría que decir coseno de g de x, ¿verdad? Y luego dice, multiplícale la derivada de g. Entonces, tengo que derivar esta función. ¿Ok? Pero observamos aquí esta función, ¿cómo calculamos la derivada? Voy a hacer una nota, puedo hacer una nota a un lado, en este caso la voy a hacer aquí de continuo. Si mi g de x es igual a la raíz de 2x, por propiedades de la raíz, esto lo puedo poner como la raíz de 2 por la raíz de x. Recuerden que la raíz es como si fuera un exponente, como si fuera una potencia, ¿ok? La raíz de x lo escribo como x a la 1/2. La raíz de 2 es un número, ¿ok? Entonces esto sigue siendo un número. Por lo tanto, su derivada se queda el número y lo multiplico por el exponente, porque esa es la regla de la potencia. En este caso va a quedar por 1/2 de x a la 1/2 menos 1. Voy a escribir correctamente el 1/2. ¿Ok? Y entonces, ¿esto qué me queda? Me queda raíz de 2 entre 2 por x a la menos 1/2. Eso es la derivada de g. ¿Ok?
Entonces, esto que hice aquí lo podemos poner ahí en nuestros apuntes como una nota al margen de cómo se obtuvo la derivada de g. En este caso, recuerden que cada caso es distinto, ¿ok? Entonces, ahora ya voy a sustituir aquí el resultado de la derivada. Entonces me queda h' de x igual a coseno de g de x. Ya no voy a anotar g de x, voy a anotar raíz de 2x, que eso es g. Ajá, todo eso por la derivada de g, que ya la obtuvimos, y es raíz de 2 sobre 2 por x a la menos 1 medio. ¿Ok? Y esto todo junto es la derivada de h. Y recuerden que estoy usando la regla de la cadena, que la idea básica es derivas y multiplicas. ¿Ok? Que aquí dejé escrita la g de x para que nos quede claro, ¿verdad? Que en lugar de poner x pongo la función, ¿verdad? En este caso mi función se llamaba g de x. Y pues ya en la derivada en sí no es necesario que escribamos g de x, lo podemos ya poner lo que es la función. Voy a ver un ejemplo más. Ok, entonces ahora voy a poner una tercera función. Ya voy a escribir f, ya no voy a escribir h, ya voy a escribir f. Finalmente así es como encontramos muchas veces a las funciones, ¿verdad? Como f. Entonces voy a escribir así. F de x igual, voy a anotar ahora x cuadrada más 1 al cubo. ¿Ok? Esa función se obtuvo también de una composición de funciones y nuevamente la situación es identificar cuáles son las funciones que se están componiendo. En este caso se está componiendo una función que es la potencia cúbica, o sea, x al cubo, y hay otra función aquí que le voy a llamar, ahora sí, le voy a llamar g, que es x cuadrada más 1. Entonces, si yo derivo aquí, me va a quedar 3x cuadrada, pero recuerden que la consigna es que no escribamos x, sino escribamos la función g. Voy a escribirlo aquí como g, aunque recuerden que no es necesario escribirla como g, sino ya podemos hacer la sustitución. ¿Ok? Y multiplico la derivada de g. La derivada de g en este caso es 2x. ¿Ok? Entonces esto me queda 3 por g de x, o sea, x cuadrada, pero aquí está mal, el exponente es 2, porque la derivada de x cúbica es 3x cuadrada. ¿Ok? Bueno, perdón por ese error que cometí en el exponente que escribí. Ahora voy a multiplicar aquí estoy poniendo g de x es x cuadrada más 1, y ese está elevado al cuadrado. Y eso es por 2x. Puedo multiplicar el 3 por el 2 y esto me queda 6x por x cuadrada más 1 al cuadrado. ¿Ok? La idea sigue siendo igual, derivo y multiplico. Una función más, ya puse f, entonces voy a poner nuevamente f y voy a escribir f de x igual al coseno de el logaritmo natural de x. Lo voy a poner de esa forma. Ahí es un poquito más evidente cuáles son las funciones que
se están componiendo para dar origen a esta función. Esas funciones pues son el coseno y es el logaritmo natural. Le pongo, aquí también podría ponerle la x, porque no lo he hecho en todas, pero no hay ningún problema que lo hagamos. G de x es el logaritmo natural. Recuerden, esto es una L, mi forma de escribir la L. Ok, entonces cuando yo derivo f, aquí lo voy a hacer un poquito diferente. La derivada de f sería el seno de x menos seno de x. Y la derivada de g sería 1 entre x. ¿Ok? Entonces, la derivada de toda mi función, aquí no quería usar esta notación para que no nos confundamos, pero bueno, lo voy a quitar para que no esté escrita dos veces la f'. Entonces, la derivada de toda mi función es la derivada de el coseno, que en este caso es el menos seno, y recuerden que en lugar de escribir x, voy a escribir g de x, es decir, seno de logaritmo natural de x, ¿ok? Eso es la derivada de f. Y lo voy a multiplicar por la derivada de g, en este caso por 1 entre x. Y pues eso es todo. Aquí ya estoy empleando la regla de la cadena, entonces me queda, al hacer la multiplicación, me queda menos seno del logaritmo natural de x entre x. ¿Ok? Repito, la idea es derivo, multiplico. Ok, voy a poner un último ejemplo en este video, quizás no, quizá ponga otro más, porque en esta ocasión voy a poner ahora una función que es un poquito más complicada, pero que sigue siendo composición de funciones, así que se deriva igual. Voy a anotarlo. Sería mi quinto ejemplo. Entonces ahora tengo esta función, voy a escribir f de x igual al seno de e a la x cuadrada, y es el seno cuadrado de e a la x cuadrada. ¿Cuál es la dificultad que tiene esta función? Bueno, lo que pasa es que esta función es una composición, pero no es una composición de dos funciones, sino de más funciones. Voy a escribir esas funciones. La primera, pues, es la potencia, porque es como que la externa, ¿verdad? Aunque la seno al cuadrado en realidad debería de tener el cuadrado aquí, pero también lo podemos escribir de esta forma. Entonces, mi primera función es elevar al cuadrado, ¿ok? Es la primera que veo aquí. Ahora, otra función que tengo es la del seno, ¿verdad? Pero tengo seno de e a la x al cuadrado. Entonces, hay una segunda función involucrada, que es esta del seno. Pero hay otra función, que es esta, que es la exponencial. Entonces, tengo otra función, le voy a poner h, que es e a la x cuadrada, que es la que está metida aquí. O sea, acá está metido el seno, aquí está metida la exponencial, y aquí está metida la x cuadrada. Voy a poner w igual a x cuadrada. Entonces, fíjense, tengo
4 funciones. La expresión está bien chiquitita, pero en realidad tengo 4 funciones ahí involucradas. Entonces, la derivada tiene que involucrar a esas 4 funciones. ¿Cómo hago? Pues bueno, tengo que calcular la derivada en cada caso. La derivada de W, pues es, digamos, la más sencilla de todas, es 2x, ¿ok? Entonces hasta ahí no hay problema. ¿Cómo sería la derivada de h? Bueno, la derivada de h va a ser la derivada de una exponencial, que es igual, esa no cambia, ¿verdad? Y bueno, dejamos su x cuadrada. Y tengo que multiplicar, porque la regla de la cadena es deriva y multiplica por la otra derivada. Y entonces aquí tendría yo que multiplicar por la otra derivada, que es 2x. Aquí lo voy a poner así, w'. Entonces h' es e a la x cuadrada por 2x. ¿Ok? Entonces ahí está. Estoy derivando mi h. Ahora voy a derivar a g. Entonces, la derivada de g es la derivada de seno, que es el coseno, aplicado a la misma función, es decir, a e a la x cuadrada, y tengo que multiplicar por la derivada de h. Aquí voy a auxiliarme de unas líneas que me dividan cada derivada, para no como invadirme. Entonces voy a escribir g' de x, va a venir siendo coseno de e a la x cuadrada por h', o sea, bueno, aquí ya ven, ya no cabe. Voy a escribir un poquito más acá. G' entonces va a ser, repito, coseno de e a la x cuadrada por h', y h' es e a la x cuadrada por 2x. Puedo reescribir esto, darle otro orden, y entonces lo escribiría así: g' de x igual a 2x e a la x cuadrada por el coseno de e a la x cuadrada. ¿Ok? Bueno, ahora finalmente voy a escribir la derivada de f, pero pues si aquí ya no cabe el espacio, pues aquí mucho menos va a caber. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a venir hacia acá. Entonces la derivada de f, pues tengo que derivar el estar elevado al cuadrado. El estar elevado al cuadrado en este caso sería 2. Aquí sería 2x, pero recuerden que no escribo x, escribo g. Entonces sería 2 por el seno de e a la x cuadrada. Y entonces tengo que multiplicar por la derivada de g. ¿Ok? Entonces esto me queda 2 por el seno de e a la x cuadrada por la derivada de g. Pero la derivada de g es todo esto. Entonces me va a quedar por 2x e a la x cuadrada por el coseno de e a la x cuadrada. ¿Sí? 2 por 2 son 4, y esta expresión la puedo reescribir de la siguiente forma: 4x e a la x cuadrada por el seno de e a la x cuadrada por el coseno de e a la x cuadrada. Ahí está. Y entonces eso fue la derivada de esta función. Entonces vean, ¿qué fue lo que hizo que esta derivada fuera más complicada? Pues el hecho de que esta función no se obtiene de componer dos funciones, sino en este caso obtuvimos 1, 2, 3, 4 funciones que se componen para dar origen a esta función.
y entonces tengo que derivar cada una de las funciones. Ok, eso es lo que la hace un poquito más compleja. Vamos a ver un ejemplo más de una función que tenga esta complejidad, y para eso pues voy a tener que borrar este ejemplo que había escrito aquí. Borramos y colocamos un nuevo ejemplo. ¿Ok? Entonces, este sería mi sexto ejemplo en este video. Digamos que nuestra función es algo así como el seno de la raíz de e a la 2x más 1. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las funciones involucradas ahí? Entonces, mi primer función, digamos la función que es evidente, va a ser el seno. Entonces escribo seno, le voy a llamar a la función que está ahí dentro, pues g. Seno de g de x, donde g de x, ¿quién es g de x? Es la raíz de e a la 2x más 1, ¿verdad? Quiere decir que hay una raíz involucrada. Entonces le voy a llamar en este caso raíz de h, donde h es e a la 2x más 1. Pero entonces aquí tengo otra función en la exponencial. Digamos, le voy a llamar a esa otra función, le voy a llamar, ¿qué sería? S a la s de x, donde s de x es 2x más 1. ¿Cómo sé qué literales usar? Bueno, pues no hay una regla para eso. Yo puedo usar las literales que decida usar. Solo pues tener cuidado de no confundirme, ¿verdad? Por ejemplo, el s de x, si no lo escribo bien, puedo después confundirlo con un 5. Entonces tengan nada más cuidado en eso. Ajá, las literales que eligen y el no confundirse con ellas. ¿Sale? Entonces ahora, ¿cuál es la idea? Recuerden, la idea es que vamos derivando. Entonces, derivar S es sencillo, la derivada es 2, ¿verdad? Porque la derivada de 2x es 2 y la derivada de 1 pues es 0, entonces solo me queda el 2. Entonces, derivar h va a ser la derivada de la exponencial, pero esa es ella misma, y le tengo que multiplicar la derivada de s. Ok, entonces en este caso me queda h' igual a e a la s de x, o sea 2x más 1, por la derivada que es 2. Lo puedo reescribir así, 2 por e a la 2x más 1. ¿Ok? Entonces ahí está la derivada de h. Entonces, ¿cómo sería la derivada de g? Bueno, la derivada de g va a ser la derivada de una raíz. Recuerden que una raíz es como tener x a la 1/2. ¿Cuánto es la derivada de x a la 1/2? Pues es 1/2 de x a la 1/2 menos 1. Es decir, 1/2 de x a la menos 1/2. O sea, 1/2 menos 1 me da menos 1/2. Entonces, en este caso, la derivada me va a quedar h de x, perdón, es 1/2 de h de x, lo voy a escribir así,
y 1/2 de h de x a la menos 1/2. Y eso por h' de x. Ajá, y ahora pues voy a sustituir la h y la h'. Entonces, antes de eso, tener menos 1/2 lo puedo en realidad escribir de esta forma. 1 sobre 2 y esto lo puedo escribir como una raíz. Así. ¿Ok? Entonces lo voy a escribir de esta forma, pero en función de h. Entonces esta parte me va a quedar 1 sobre 2 por la raíz de h, que es e a la sx, pero sx es 2x más 1. Que es lo que está aquí adentro de la raíz. Entonces, esto es esta primera parte. Recuerden que así se escribe cuando tengo un exponente negativo, lo escribo como denominador, pero en este caso, como es un medio, pues se transforma en una raíz. Y luego eso por h', y h' es 2e a la 2x más 1. ¿Ok? Este 2 multiplicando y dividiendo, pues se van a cancelar. Y finalmente la expresión para g' me va a quedar e a la 2x más 1 sobre la raíz de e a la 2x más 1. Esto, repito, este 2 con este 2 se cancelan y a multiplicar 1 por esto, pues me queda el exponencial y abajo queda la raíz. ¿Ok? Entonces esa es la expresión para la derivada de g. Voy a borrar esta parte de aquí, pues porque voy a necesitar este espacio para anotar ahora lo que es la derivada de f, ya que en este lugarcito, pues siempre puede ser que me quepa así, me voy un poquito hacia la izquierda. Entonces la derivada de f va a ser la derivada de seno, que en este caso es coseno, de g de x por la derivada de g. Ok, voy a colocar una línea ahí para separar. Bien, entonces aquí me va a quedar f' igual al coseno de g, pero g es la raíz de e a la 2x más 1. ¿Ok? Por g', y g' es esto que está aquí, que es e a la 2x más 1 sobre la raíz de e a la 2x más 1. ¿Ok? Es coseno de todo esto. Y esto que multiplica. Ok, finalmente eso es nuestra derivada. La puedo reescribir de la siguiente forma. Voy a escribir coseno de la raíz de e a la 2x más 1, que multiplica a e a la 2x más 1. Todo eso sobre la raíz de e a la 2x más 1. Ok, entonces, ¿cuál es la dificultad de funciones como esta que acabamos de derivar? Pues igual que mencioné hace un momento, la dificultad radica en que esta función original se obtuvo de la composición de 4 funciones, que aquí están escritas: el seno, la raíz, la exponencial y pues una función polinomial sencilla, ¿verdad? Pero se compusieron esas 4 funciones para dar origen a esto. Entonces, de acuerdo con la regla de la cadena, tengo que multiplicar todas las funciones involucradas, ¿verdad? Perdón, no multiplicar las funciones, multiplicar las derivadas. ¿Qué es lo que voy haciendo? Primero derivo y luego vuelvo a derivar y multiplico la derivada, ¿verdad?
y luego vuelvo a multiplicar y multiplico la derivada y luego vuelvo a derivar y multiplico la derivada. Ok, entonces grosso modo de esto se trata la regla de la cadena. Ojalá que estos ejemplos no te confundan más, sino más bien te ayuden. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima.